El día de hoy vamos a revisar lo que son algunas formas de expresión escrita, iniciando por el cuento. ¿Qué es el cuento? El cuento es una narración oral o escrita, se puede presentar de cualquiera de estas dos formas, que presenta hechos reales o ficticios, pero que guarda una estructura muy importante, un inicio, un desarrollo y un desenlace. Para que pueda ser considerado cuento, debe presentar esta transición de tiempos. A comparación de otros escritos, como por ejemplo los relatos, el cuento adquiere una complejidad mientras va avanzando, mientras que en el relato, por ejemplo, si bien pueden presentársenos una situación, un ambiente o un escenario, los personajes no se enfrentan a alguna dificultad que va a implicar un cambio sobre él. Esto significa que el desarrollo no se presenta en un relato. Por tanto, no hay un clímax de drama o de acciones que vayan aumentando y que puedan desembocar en un desenlace. Esta es entonces la principal característica del cuento. Amén de la brevedad, que también lo vamos a explicar, el cuento narrativamente debe tener un inicio, un desarrollo y un desenlace. Se estructura de esta manera por su raíz latina. Cuento viene del latín computum o cómputo, de ahí que adquiere el sentido de enumerar sucesos, enumerado sobre todo de una manera cronológica, con un inicio, un desarrollo y un final. Entre las características principales del cuento vamos a encontrar algo sobre su extensión. Generalmente son breves. Sintetiza lo más posible la narración, que como vimos puede ser de manera oral o escrita. Se limita a una sola acción, es decir, a solo un problema o una situación que va a ocurrir y es la que generalmente se resuelve. Tiene pocos personajes. No va a contar con la intervención de tantos personajes que puedan hacer más compleja la trama. Eso es más bien característico de otro tipo de expresiones artísticas. También predomina la fantasía del autor. Si bien puede tener como base un hecho real, sea una anécdota, una observación o algo que ocurre en un momento determinado de la historia de la humanidad, lo cierto es que va a incluir elementos fantásticos que van a traer el estilo del autor. El autor se va a permitir expresar ciertas vivencias, ciertas perspectivas, ciertas ideologías o ciertas cosas que él crea que van a hacer más atractiva la historia en función de lo que esté deseando y del tipo de cuento. También se escribe en prosa, es decir, con una continuidad que no guarda relación con las formas versales de la comunicación, como podrían ser en canciones o en poemas. El cuento se escribe totalmente en prosa y generalmente se concentra en un solo aspecto de la vida del hombre, es decir, de la vida del personaje. ¿Por qué? Porque generalmente va a enfrentar una creencia de él. Se va a poner en una situación que se va a complicar de tal manera que va a requerir un esfuerzo de este personaje. A eso se refiere este último punto, en donde el cuento sabemos que se va a concentrar en un solo aspecto de la vida del hombre, es decir, del personaje que esté siendo el protagonista. Entre los elementos del cuento encontramos algunos, entre ellos va a ser la acción. ¿Qué es la acción? Es el conjunto de sucesos que establecen un conflicto, es decir, el personaje se va a enfrentar a una situación, va a haber un problema al cual va a tener que encarar. La acción o las acciones van a ir desencadenándose de tal manera que puede ir haciendo más complejo el problema mientras que el protagonista se enfrenta a él. Las acciones pueden ser de dos tipos. La interna, cuando ocurre en la mente de los personajes, es decir, que el conflicto, la situación sea en sus pensamientos, sea con sus emociones, sea con sus sueños, sea con sus frustraciones, con cualquier cosa que pueda pasar dentro de la mente
de nuestro personaje. Las acciones también pueden ser de carácter externo. Esto es, cuando ocurre en el mundo exterior del personaje. Conflictos con otros personajes, conflictos en la misma situación, un conflicto contra la naturaleza, por ejemplo, un conflicto de carácter social, algo que se esté ambientando a su vez en un conflicto de mayores magnitudes, como en una guerra o en una cruzada o en una insurgencia, con su medio ambiente, alguna catástrofe natural, con el sistema de valores en el que él se ha desarrollado, con su sistema religioso, con su sistema político. Estos pueden ser acciones externas a él que van a pertenecer a parte de la estructura del cuento. Otro de los elementos es la atmósfera. La atmósfera es el sentimiento general que va a prevalecer durante toda la historia. Es decir, es el clima espiritual que va a predominar durante la narración. Puede ser algo como intriga, tristeza, alegría, coraje, confusión, miedo, asombro, expectativa. Esto va a ser la atmósfera, es el sentimiento que va a prevalecer. Otro de los elementos es el ambiente o la ambientación. Esto se va a referir al tiempo y al lugar donde ocurren los hechos. El tiempo puede ser un presente, puede ser el pasado en una época específica. Muchos de los cuentos son escritos en relación al tiempo en el que vive el autor. Cuentos antiguos, bueno, que hoy consideramos antiguo, es porque cuando se escribieron mantenían el clima que el autor conocía y con el que estaba familiarizado. Nosotros entonces encontraremos cuentos ambientados en el siglo XVIII, XVII, en la Edad Media, durante el Renacimiento. Pero eso no significa que también el autor proyecte imaginación sobre el tiempo. Es decir, hay cuentos que narran historias sucedidas en la prehistoria, antes del nacimiento de la escritura o del lenguaje en sí. A su vez, hay cuentos que pueden transcurrir en un momento en el futuro. Aquí el autor imagina ciertos elementos que van a ser propios de una época que todavía no ha llegado y puede ambientar ahí su historia. Hay una parte sustancial que puede cambiar mucho de la realidad, que es la ficción. Puede ocurrir en el pasado, en el presente o en un futuro ficcional. En el pasado, como los cuentos que transcurren en la Tierra Media, donde vemos criaturas como dragones, como orcos, como elfos, están ambientados en un pasado que no fue real. Cuentos del presente de una realidad que no existe. Como si fuera un multiverso, como si fuera otra realidad. Podrían estar en el presente, pero existiendo detalles que no son propios de nuestra realidad, como que los lugares, los países, los estados se llamen de otra manera, que el sistema político sea diferente, que los gobernantes sean otros, que inclusive nosotros podamos estar interactuando con otras clases de especies, como animales superdesarrollados o como con extraterrestres, y por supuesto en el futuro que de manera general, sea real o ficticio, van a incluir siempre elementos que el autor ha imaginado que van a ocurrir ya sea en un futuro cercano o en un futuro lejano. Esto es el ambiente. Y el lugar es propiamente el lugar donde se desarrollan los hechos, que pueden ser desde ubicaciones geográficas específicas de la vida real o ubicaciones de la vida real pero no tan específicas, como en un bosque, como en un pantano, como en las montañas, como en un viñedo. También en el lugar puede haber situaciones ficticias, lugares que no existen, como en cuentos famosos como El Reino del Revés, El País de Nunca Jamás, como en Planilandia, que son lugares que no existen. Otro de los elementos es el personaje. El personaje es un ser real o ficticio con ciertas características y que forma parte de una historia. Los personajes a su vez se pueden clasificar, pero entendamos que el personaje va a ser aquella entidad a la que le ocurre algo durante el cuento. Los tipos de personajes son tres:
Los principales, también conocidos como protagonistas, que son quienes participan activamente en la serie de eventos de la historia. Es básicamente aquellos que les ocurre algo. Desde el punto de vista de las acciones y de la trama en general del cuento, es aquel personaje que va a sufrir un cambio por la travesía que tiene que pasar durante el cuento, que lo va a hacer cambiar. Sus características van a ser evidentes porque vamos a notar un cambio del inicio en comparación con el desenlace. También hay personajes de tipo secundarios. Estos personajes acompañan al personaje principal en ciertas acciones o toman decisiones que son determinantes para la trama. Algunos de ellos son compañeros del protagonista o algunos de ellos aparecen en momentos para darles algún consejo, alguna epifanía de cómo resolver su situación. Algunos de ellos aparecerán para cuestiones contrarias, para amedrentar el camino, para obstaculizarlo, para llenar de ironía o de confusión las características que el personaje está presentando y acrecentar así el problema. Hay también personajes terciarios que aparecen esporádicamente o no son relevantes para el desarrollo de la historia. Los últimos son los personajes terciarios, que aparecen esporádicamente en la historia o no son tan relevantes para el desarrollo del cuento. Tienen acciones que de alguna manera se relacionan con los personajes protagonistas o secundarios, pero no son más importantes. Quizá alguien que le grita algo al personaje principal o secundario, quizá el personaje principal compra algo y es el tendedor que le da lo que acaba de pedir. Quizá es alguien que tiene alguna característica más o menos destacable, pero que no participa, como si fueras por la calle y te encontraras a alguien que te llama la atención, o en un vehículo, o aquellos que aparecen de repente cuando estás observando un paisaje y hay algún personaje que no destaca por más que por estar ahí. Otro elemento importante es la estructura. Para que un cuento pueda ser denominado como tal, debe tener una narrativa que no cambia, que es un inicio, un desarrollo y un desenlace. La primera parte, la introducción o la exposición. Aquí se va a presentar al personaje o a los personajes y se va a exponer la situación en general. Va a ser una perspectiva del problema que hay que vencer, de los obstáculos con los que hay que lidiar. Y básicamente es la presentación o la introducción al camino que va a recorrer el personaje durante el cuento. La segunda parte es el nudo o el desarrollo. Aquí se van a presentar los sucesos, cómo se van desarrollando hasta llegar al clímax o punto culminante. En general, la situación por la que pasa el protagonista de un cuento va a hacerse más intensa. Si lo vemos de manera gráfica o escalonada, va a ir haciéndose más hasta arriba hasta que llegue el punto máximo de la tensión. Es el punto de mayor conflicto, es el obstáculo en su etapa más dura, es la dificultad en el clímax básicamente. Una vez presentado el clímax, las acciones posteriores van a ser de carácter descendente en cuanto a la trama. La primera acción, luego de que el clímax ha alcanzado su punto máximo y empieza a bajar, a partir de ahí vamos a encontrarnos con el desenlace. El desenlace es la parte del cuento que presenta la solución al conflicto de la historia. Va a indicarnos cómo termina el personaje principal o los personajes principales y generalmente va a representar un cambio significativo de cómo inició la historia a cómo termina. Va a haber una afectación que habrá provocado un cambio en nuestro personaje principal y en la serie de acciones que hayan ocurrido durante el cuento. Hay diferentes tipos de cuentos. Encontramos los cuentos de hadas, los de carácter detectivesco, los de carácter gótico, los de ciencia ficción, los de carácter erótico, sociológico, de temor, tipo rosa, satírico,
histórico, fantástico, pornográfico, realista, existencialista, microcuentos, comedias o cuentos absurdos. Es importante recalcar la categoría de los cuentos porque aquí debemos entender que lo que diferencia un cuento, como hemos estado reiterando, es la sucesión narrativa de hechos que tenga un inicio, un desarrollo y un final. Generalmente asociamos los cuentos a historias para niños, pero realmente no lo son. Es decir, las historias para niños son cuentos, pero no son exclusivamente todos los cuentos historias para niños. Por eso aquí encontramos en los tipos de cuentos algunos de carácter tan intensos como los existencialistas, como los de tipo satírico, como los de tipo gótico y otros de carácter más de expresión humana como los eróticos, como los de terror o los pornográficos. Ahora aquí te presento algunos cuentistas famosos de los cuales recomendaría vehementemente que al menos leyera algunas de sus obras. Cuentos, algunos son novelistas, otros son cuentistas, otros han escrito cuentos y novelas, y si identificas alguno que haya sido novelista, también tiene cuentos, y como digo, te recomiendo que al menos hagas la lectura de alguno de ellos, como de Jorge Ibargüengoitia, Rubén Darío, José Emilio Pacheco, Oscar Wilde, H.P. Lovecraft, Stephen King, Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Julio Verne, Isaac Asimov, H.G. Wells, Edgar Allan Poe o Bram Stoker.